Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. Hoy vamos a viajar hasta Centroamérica y concretamente hasta El Salvador. Ahí vamos a ver las primeras acuñaciones salvadoreñas y esto lo haremos porque Heritage Auctions, que es patrocinador del blog numismático, tiene una subasta dedicada a moneda hispanoamericana. Latin American Showcase Auctions. Cierra el día 9 de febrero de 2025. Esta subasta tiene unas 300 piezas, tanto virreinales como republicanas, donde destacan monedas de tamaño grande, ¿no? 8 escudos y 8 reales. Como digo, tanto virreinales como republicanos. Pero también tiene monedas de otros módulos, como no podía ser de otra forma. Y entre ellos, pues me ha gustado mucho el centavito de 1892 de El Salvador. Es una moneda que ya le he citado alguna vez en el blog numismático, que la pude ver cuando viajé por El Salvador, pero que a la que nunca le he dedicado así un espacio. Así que, bueno, vamos a contextualizarla, vamos a ver de dónde sale y, sobre todo, por qué sale esta moneda del Salvador allá por 1892. Y para esto hay que retroceder un poquito en el tiempo. Vámonos hasta la década de 1870 para ver que en El Salvador empezaron a ocurrir unas reformas de corte liberal, liberal en el sentido decimonónico de la palabra, un aperturismo económico, cierta liberalización económica, junto a un fortalecimiento del Estado. Fue un periodo económicamente más o menos estable, este último tercio del siglo XIX, donde sí que hubo cierta alternancia política, pero más o menos todos los gobiernos que hubo fueron gobiernos de este corte liberal. Bien, es cierto que la alternancia de gobiernos muchas veces se daba a base de golpes de Estado, pero los golpes de Estado no tenían, digamos, un cambio ideológico detrás. Simplemente eran, bueno, pues cuestiones de redencillas personales, de que cierta camarilla pues quería controlar el Estado para hacer sus propios negocios y preparaba un golpe de Estado y se acabó. O sea que más bien hay que entenderlo eso, como una especie de continuidad ideológica y económica, si bien hay diferentes gobiernos que se suceden mano militar. Bueno, en estas estaban cuando ya se plantearon, entrando en la década de 1880, pues tener una moneda propia, algo que El Salvador no había tenido nunca. Sí que es verdad que hubo ciertos resellos, cierta moneda provisional, esto yo os enseñé la colección de Miguel Ángel Villavicencio, de moneda provisional del Salvador, que son rarísimas esas monedas, y luego también los resellos que hubo pues eso, en la época de la guerra, pero una moneda como tal acuñada en El Salvador, o una moneda que el Estado salvadoreño encargase a un tercer país, pues eso no había ocurrido nunca. Así que El Salvador instó la creación de una casa de moneda por decreto el día 17 de febrero de 1883. Más de eso, además de decretar que se tenía que crear una casa de moneda, también definió las monedas que en esa casa de monedas iban a fabricar. Como digo, 1883, primeras monedas del Salvador en papel, digamos, había un decreto al respecto, si nos olvidamos de las monedas provisionales, perdón, que se acuñaron durante la guerra contra Guatemala. Bueno, si echamos un vistazo al decreto, que lo tenéis enlazado en el artículo que acompaña este podcast, junto con mucha otra documentación al respecto, pues nos podemos dar cuenta que el cono monetario que se definía para la moneda del Salvador se alineaba muy bien con la Unión Monetaria Latina. Esto era algo muy normal en muchos países hispanoamericanos ya a finales del siglo XIX. Se definió el peso como unidad monetaria y este peso equivalía a 5 francos, o sea, 25 gramos de plata de 900 milésimas. Cuidado, igual que en muchos otros países hispanoamericanos, el peso equivalía a 5 francos, ¿vale? Un peso, 5 francos, no 5 pesos, 5 francos. O sea, lo normal en los países hispanoamericanos era así. La unidad monetaria equivalía a 5 unidades monetarias francesas. Bueno, hablaban de pesos, hablaban también de reales y hablaban también de centavos. Entonces, el real equivalía a la décima parte del peso y el centavo equivalía a la décima parte del real. Es decir,
un peso se dividía en 10 reales y un peso se dividía en 100 centavos. Así que tenemos aquí un sistema monetario decimal que también en ese aspecto se alinea muy bien con la Unión Monetaria Latina. En este decreto de 1883 se definían acuñaciones en oro, en plata y en cobre. En oro se definía de 20, 10, 5 y 2 pesos y medio. O sea, múltiplos del peso en oro. La plata la definían de 5, 2, 1 y medio real. Y aquí es curioso, porque si os dais cuenta, no existe en esta definición la moneda de un peso. O sea, estaría la mayor moneda de plata sería la de 5 reales, o sea, medio peso. Pero bueno, pues así se definía. Y luego en cobre solo se definía la moneda de un centavo. Bueno, el centavo estaría pensado pues para las compras más menudas. Bien, vemos que el cono monetario es un poquito extraño, así tal cual se define. La parte del oro encaja muy bien con otro tipo de países del entorno, tener pues eso, unos oros cuyo mayor valor equivalía a los 100 francos y luego divisores. O sea, es algo más o menos normal. Para la plata, bueno, lo de denominar la plata reales, en vez de llamarlos fracciones de peso, también suena un poquito raro, pero bueno, tampoco es el fin del mundo. Pero lo que es más raro es eso, que faltase el peso, ¿no? La moneda de unidad. Y luego en cobre, pues solamente el centavo. Pero también hay que entender una cosa. La gente no estaba acostumbrada a la moneda fiduciaria. En El Salvador siempre había circulado plata extranjera. Había circulado mucha plata de Chile, de Perú, de Bolivia, de Guatemala. Pero no habían tenido moneda fiduciaria. Lo que estaban acostumbrados era a la plata. Y al oro, pues en contadísimas ocasiones. Sobre todo plata y siempre extranjera. Pero lo que son monedas de cobre y demás, nadie las había importado en El Salvador y como nunca habían tenido moneda propia, pues no tenían su propia moneda fiduciaria. Con ese cono monetario definido en 1883, se hace verdad ese dicho de que el papel todo lo aguanta. Porque claro, aquí tenemos al gobierno instando que se abra una casa de moneda, aquí tenemos al gobierno diciendo cómo tenían que ser las monedas, pero solo falta una cosa, y es que el gobierno, o quien sea, encuentre el dinero para hacerlo realidad. Pero claro, ya podemos instar a que se haga una casa de moneda, ya podemos definir muy bien las monedas que queremos que se acuñen, pero como no haya plata, como no haya oro, como no vengan dólares de algún lado, a ver quién va a poner aquí una fábrica. Así que mucho me temo que los salvadoreños no pudieron ver estas monedas tal cual se definían en ese cono monetario de 1883. Sí que es cierto que esta definición del peso, que por cierto la definición del peso venía un poquito antes, desde 1877, como unidad de moneda nacional, bueno, pues esa definición de peso sirvió para la emisión de billetes y para la emisión de deuda pública. Billetes privados, que bueno, pues mostré una colección muy buena de billetes privados de Leonel Varillas. Bueno, pues como esos billetes que podéis ver en el canal del blog numismático, pues se emitieron denominándose en pesos salvadoreños, pero no existían las monedas físicas como tal. Y no existieron hasta 1892. Aquí vemos cómo hubo 9 años donde estaba el cono monetario definido, pero no existían monedas físicas. Y no existieron hasta 1889. O sea, ahí hubo 6 años donde de alguna forma se definían las monedas que tendría que tener El Salvador, pero no existían esas monedas de manera física. Curiosamente, las primeras monedas propiamente salvadoreñas, de nuevo, olvidándonos de aquellas monedas provisionales, fueron acuñadas en la ceca de Hithon, en Birmingham, en el Reino Unido. Y eran monedas fiduciarias de 1 y 3 centavos y además acuñadas en cuproníquel. O sea, todo mal. Es decir, nunca habían tenido moneda fiduciaria. Bueno, pues ahora tenemos monedas de 1 y de 3 centavos. Y encima en cuproníquel, cuando el cuproníquel no aparece en ningún momento en ese decreto de 1883. Pero bueno, pues se hizo ese encargo al Reino Unido, se llevaron, entiendo yo, las monedas a El Salvador
Y bueno, pues la verdad es que no he visto mucha documentación sobre esas monedas, la he estado buscando y no he encontrado gran cosa. Os puedo decir que son monedas a día de hoy bastante fáciles de conseguir, incluso en altas calidades, son bastante sencillas. Esto me hace pensar que son monedas que nunca llegaron a entrar en circulación. Lo primero, por los problemas de introducir moneda fiduciaria, y lo segundo, pues porque hay bastante cantidad hoy en día en el mercado y, como digo, en calidades altas, o sea que no son monedas que circulasen, ¿no? Así que bueno, ahí tendríamos estas monedas de 1889 de 1 y 3 centavos de El Salvador, acuñadas en cuproníquel. Como digo, monedas bastante sencillas. Mientras tanto, mientras se fabricaban estas monedas, había un general llamado Carlos Ezeta que organizó un golpe de Estado. Este golpe de Estado se ejecutó con éxito el día 22 de junio de 1890. Bueno, Carlos Ezeta pasó a ser algo así como presidente de un gobierno interino. Luego ya convocaron unas elecciones y, oh casualidad, resulta que Carlos Ezeta gana esas elecciones y pasa a ser el presidente legítimo de El Salvador el día 1 de marzo de 1891. Bueno, pues muy poco tiempo después, solamente 2 meses después, concretamente el día 29 de abril de 1891, Ezeta otorgó a una persona llamada Enrique Arbizo el privilegio de producir monedas. Bueno, pues ya ni tan mal. Aquel decreto de 1883 parece que en 1891 se iba a hacer realidad, porque ya habían encontrado a una persona que al menos se comprometió a producir monedas. Es que alguien puede decir, pero ¿cómo es esto de que un gobierno, encima un gobierno liberal, lo que hace es entregar a una persona en concreta el privilegio de poderle surtir de monedas? Bueno, pues esto no era del todo extraño, ¿vale? No era muy raro y de hecho se había hecho de manera más o menos generalizada durante toda la época virreinal. Lo de que se le entregaba a alguien, muchas veces por un dinero, la posibilidad de producir monedas o de controlar cierta ceca. Eran lo que hoy en día llamaríamos una contratación pública. Bueno, más o menos lo mismo, lo único que aquí se hace en régimen de monopolio, pues como después se han hecho muchísimas cosas. O sea, hoy en día, yo diría que prácticamente en todos los países del mundo, la producción de monedas se hace a través de empresas públicas. La producción de monedas circulantes, quiero decir. Pero pues esto no era el caso en el siglo XIX, al menos no en El Salvador, que como veis se le otorgó a Enrique Arbizo ese privilegio de producir monedas. Bueno, Arbizo no es que las fuese a producir él. Lo que hizo fue transferir los derechos a una organización francesa que era el Sindicato General de los Monederos de París. Si lo digo en francés ya nos morimos todos. Entonces, vamos a decirlo. Syndicat Général des Monnaies de Paris. No sé, alguien sabe francés, se estará partiendo de risa. Bien. Ahora los derechos los tenía este sindicato general francés. ¿Y qué hicieron? Pues a su vez los cedieron a una empresa inglesa, londinense concretamente, que era la Central American Mint Limited. Se suele llamar CAM, C-A-M, por Central American Mint, la casa de moneda de Centroamérica. Entonces aquí vemos cómo los derechos pasaron del Estado a Enrique Arbizo, de Enrique Arbizo al sindicato francés y del sindicato francés a la empresa inglesa, a esta CAM. Y aquí diréis, ¿qué pasa? ¿Que cada vez que pasa de una mano a otra hay gente llevándose dinero? Pues me imagino que sí. No he encontrado información sobre los contratos concretos, pero me imagino que cada vez que se transfiriese esta posibilidad de acuñar moneda, alguien ganase bastante dinero por hacer bastante poco. Bueno, o por manejarse políticamente, que eso no es poco. El caso es que la CAM, esta Central American Mint, recibió la autorización legal para operar el día 3 de septiembre de 1892. A pesar de ello, se había inaugurado unos días antes, el día 28 de agosto del año 1892. Y ahí estaban en la inauguración todas las autoridades, estaba el presidente, estaba el vicepresidente, se acuñaron monedas.
Se acuñaron algunas medallas con el busto del presidente para entregarlas y demás. Toda la parafernalia. Por cierto, que un tal Henry Guarracino fue el primer director. Este hombre, este tal Henry Guarracino, era inglés de descendencia italiana. Por eso el apellido Guarracino, que bueno, pues no es el apellido más común en el Reino Unido. Oye, y no penséis que la CAM montó poca cosa en El Salvador. O sea, llevó hasta San Salvador 3 máquinas de vapor de 100 caballos de fuerza cada una, además de más maquinaria moderna. Había 5 hornos de fundición y había capacidad para 1.125 kilos de plata y 300 kilos de oro diarios. Además que las 3 prensas, cada una movida por una máquina de vapor, podían producir 114.000 piezas al día. Bueno, esto era una maquinaria en toda regla. O sea, no es que montaron una cosita pequeñita ahí en San Salvador para hacer 4 monedas, no. Aquí se preocuparon en montar toda una señora casa de moneda, que por cierto se quedó grandísima esa maquinaria, si tenemos en cuenta el volumen de producción que tuvo. Y ya dicho y hecho, se pusieron a acuñar moneda a partir del día 3 de septiembre de 1892. Concretamente, acuñaron monedas de oro, de plata y de cobre. O sea, de que del cuproníquel se olvidaron. Eso ya se había fabricado en Hithon y ahí quedó. En oro se acuñaron monedas de 20, 10, 5 y 2 pesos y medio. Es decir, exactamente lo que definía el cono monetario definido allá por 1883. También es verdad que acuñaron muy pocas monedas. En total, entre todos los valores, no llegaron a 2.000 piezas. 2.000 piezas. O sea, pensad que la maquinaria que tenían era capaz de acuñar 114.000 piezas al día. De oro no llegaron a 2.000 monedas. Por eso hoy en día esas monedas son rarísimas, sobre todo las de 10 y 20 pesos son monedas muy raras. En plata se acuñaron monedas denominadas en centavos. O sea, no en reales, como decía ese decreto de 1883, sino en centavos. Concretamente con los valores 5, 10, 20 y 50 centavos, así como un peso. O sea que finalmente sí que se acuñaron monedas de un peso. Y esto encaja muy bien, tanto el oro como la plata, con otros países hispanoamericanos. O sea, eran monedas que fácilmente podían circular en otros países de Hispanoamérica, que podían permitir que las monedas de otros países circulasen por El Salvador o incluso que diesen el salto a Europa, porque metrológicamente estaban alineadas con la Unión Monetaria Latina. El volumen de acuñación aquí fue mayor. Para toda la plata se acuñaron 320.000 piezas. A ver, que está muy bien, pero si nos tenemos en cuenta que las prensas podían producir 114.000 piezas al día, pues hombre, todo este volumen de plata lo podrían haber producido en 3 días. Y esto es todo lo que acuñaron durante 1892. O sea que vemos que la maquinaria estaba bastante sobredimensionada, al menos en mi opinión. En cuanto al cobre, solamente se acuñaron monedas de 1 centavo. De nuevo, lo mismo que decía el decreto de 1883. Y se hicieron con un volumen de 14.000 piezas. Vuelvo a decir, volúmenes muy pequeños, maquinaria muy sobredimensionada. No se sabe exactamente en qué fecha empezaron a acuñar cada una de estas monedas, ni tampoco en qué fecha acabaron de acuñarlas. Pero bueno, parece sensato considerar que empezarían, pues eso, a principios de septiembre, ¿no? Tenían permiso a partir del día 3 de septiembre. Bueno, pues eso, a principios de septiembre empezarían a producir. Pero resulta que el día 1 de octubre el presidente Zeta decretó un nuevo cambio monetario. Decretó que la unidad monetaria salvadoreña no fuese el peso, sino que fuese el colón. Oye, el colón, qué nombre tan raro, ¿no? Claro, pero hay que entender que estamos en octubre de 1892. Ese mismo mes se conmemoraba el 400 aniversario del descubrimiento de América. Entonces, los salvadoreños, en homenaje a Cristóbal Colón, quisieron que su unidad monetaria se llamase
colón. Así que, como digo, el 1 de octubre se dejó de acuñar pesos, o al menos oficialmente, y empezaron a acuñar colones. La parte interesante es que un peso equivalía a un colón. Bueno, monedas de oro en colones nunca más se acuñaron en El Salvador. Así que es más o menos razonable pensar que todas esas monedas de oro se acuñasen pues, entre el día 3 de septiembre y el 1 de octubre de 1892. En cambio, la moneda de plata se siguió acuñando y se acuñaron con la efigie de Colón, una efigie que aparece en las monedas de 50 centavos y de un peso, pero no en las denominaciones menores. Entonces, alguien puede pensar que las monedas de 5, 10 y 20 centavos también se acuñaron exclusivamente en septiembre de 1892. Pero no tiene por qué, porque en las monedas indica centavos, pero no indica centavos de qué. Entonces lo mismo pueden ser centavos de peso como centavos de colón. Es más, la moneda de 5 centavos se tiene para el año 1892 y también para el año 1893. O sea, las hay fechadas en 1893, lo cual muestra que, bueno, posteriormente a la denominación de colón, pues está, por lo menos la de 5 centavos se siguió acuñando y la de 10 y 20 centavos yo diría que es muy probable, porque el volumen de monedas de 10 y 20 centavos fue bastante significativo. En cuanto a la moneda de cobre, esta moneda pequeñita y preciosa, me parece una moneda muy bonita, así con ese gorro frigio que ocupa todo el anverso de la moneda. Bueno, pues esta moneda solamente se hicieron 14.000 piezas y se hicieron en 1892. Luego resulta que también se hicieron en un mayor volumen en 1893. Se emitieron y resulta que nadie las aceptaba. Los salvadoreños no estaban acostumbrados a la moneda fiduciaria y no querían moneda de cobre. Fijaros, ¿eh? Qué gente más ignorante que no se da cuenta del concepto de fiduciario y tal, ¿eh? De lo ignorante que eran, querían plata, no querían cobre. Anda, que si llegan a ser listos. Bueno, el caso es que estas monedas apenas circularon, por eso hoy en día son muy raras, pero cuando se encuentran se suelen encontrar en una alta graduación. Las de 1892 son bastante raras, son muy raras, y las de 1893 son más raras todavía. Porque pues, al parecer se hicieron en gran volumen, pero ni siquiera llegaron a emitirse, sino que se recogieron y se refundieron todas esas monedas. Así que hoy en día son monedas bastante buscadas, porque además son muy bonitas, son piezas, como digo, raras, y que además, bueno, como están en alta graduación, y los cobres en alta graduación siempre son difíciles, pues mucho me temo que quien las quiera va a tener que pagarlas. Bueno, ¿qué ocurrió después? Pues que la CAM siguió acuñando monedas en El Salvador. Ahora empezaba a acuñar monedas ya solamente de 50 centavos y de un peso. 50 centavos y un peso de plata. En realidad lo que tenía era un acuerdo con el Estado salvadoreño, donde el Estado recogía la moneda circulante y era la CAM la encargada de fundir todas estas monedas y convertirlas en colones, ya sea monedas de un colón o monedas de medio colón. Una forma también de homogeneizar el circulante y de reutilizar la propia plata que ya circulaba por El Salvador. Esto lo hicieron desde 1892 hasta 1896. En 1896 se acabó este contrato, el gobierno salvadoreño vio que ya no tenía mucha más plata que recoger y no hubo otra cosa que hacer que cerrar la fábrica, porque en realidad no compensaba. A ver, en El Salvador apenas hay minas. Hay unas poquitas minas, pero no eran suficientes como para abastecer una casa de moneda. Habría que comprar la moneda en el extranjero y habría que pagarla en oro. Entonces no tiene mucho sentido. Así que, bueno, pues esta fábrica, que como digo, en mi opinión estaba totalmente sobredimensionada, solamente estuvo acuñando entre 1892 y 1896. Eso no significa que la CAM cerrase. La Central American Mint siguió acuñando monedas, pero esto lo subcontrataba
a diferentes CECAs extranjeras. O sea, la CAM tenía este contrato con el gobierno y ellos decían, bueno, si hace falta no sé cuántas monedas de plata, pues no os preocupéis, que yo las encuentro y yo os las traigo. Entonces, a lo mejor pues solicitaba a la CECA de Bélgica, a la CECA de París, a la CECA de Filadelfia, que acuñasen las monedas y que estas se pudiesen introducir en El Salvador de manera, por supuesto, totalmente legal. Y bueno, pues así continuaron y ya sabéis que los colones siguieron siendo el circulante en El Salvador hasta el año 2001, cuando ya El Salvador quedó totalmente dolarizado hasta el día presente. Entonces, bueno, pues tenemos que El Salvador, este país pequeñito ahí en Centroamérica, fue uno de los últimos de Hispanoamérica en tener su propia moneda y uno de los primeros en dejar de tenerla. En el año 2001, como digo, se dolarizó la economía salvadoreña. Yo con esto ya quisiera acabar el podcast, no sin antes agradecer a Leonel Varillas y Miguel Ángel Villavicencio, dos amigos salvadoreños que me han echado una muy buena mano para el podcast y también el artículo que lo acompaña. También os recuerdo que Heritage Auctions tiene una subasta dedicada a moneda hispanoamericana, la Latin American Showcase Auctions, que cierra el día 9 de febrero de 2025 y que son 300 monedas, todas ellas muy comerciales, con muchas monedas tamaño duro, muchas monedas de oro tamaño onza, y os va a llamar mucho la atención si echáis un vistazo. Yo sin más me despido, un saludo y hasta pronto.